Bienvenido al podcast de Varón Alfa, un podcast para hombres que buscan ejercer su masculinidad bíblica, descubrir el propósito de Dios en cada área de sus vidas, mejorar la relación con su esposa e hijos, obtener autocontrol, crecer como líderes, dominar su inteligencia financiera y cuidar su salud. Cada semana tendremos temas y entrevistas con hombres que con sus testimonios reales van a impactar tu vida. Bienvenido, varón. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y esta tarde estoy muy honrado y muy agradecido con el invitado que tenemos el día de hoy. Él es venezolano de nacimiento y radica actualmente en Quito, Ecuador. Él es conferencista, es autor del libro Lejos de Casa y además es creador del workshop Dreamstorming. Su nombre es Martín Sandoval. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Oscar. Gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo en este espacio y qué fantástica la iniciativa que tienes de Varón Alfa de poder llegar a los hombres y de alguna manera inspirarlos. Gracias, Martín. Gracias por aceptar la invitación. Por ahí te he estado siguiendo en tus redes sociales, sobre todo en Instagram, y me ha llamado muchísimo la atención lo poquito que he logrado obtener de tu testimonio. He empezado a leer tu libro y he visto un poquito de lo del workshop y pues me parecía que tienes una historia que contar. Así que, ¿por qué no nos platicas quién es Martín Sandoval y un breve resumen de tu vida y de tu experiencia como autor y conferencista, Martín? Vale, comencemos. Bueno, como bien dices, soy venezolano, llegué hace 6 años aquí a Ecuador. No es un secreto para nadie toda la situación de mi país y motivado por eso y por algunas direcciones realmente de Dios, todo empezó a orquestarse y terminé en un país para mí en ese momento desconocido, a una edad bastante joven, y comencé de alguna manera esta aventura intentando calar en cada uno de los aspectos y buscar ir creciendo, ¿no? en los diferentes ámbitos de la vida. Inicialmente, bueno, te cuento que soy ingeniero mecánico de profesión, también me dedico a la empresa privada, pero normalmente en redes lo que busco es intentar dar un mensaje, conectar con la gente y que sea un mensaje, yo suelo decirle híbrido, que pueda de alguna manera llegar a personas que no tienen nada que ver con la iglesia, pero al mismo tiempo tengo un público de iglesia que siempre he estado conectado. Entonces, desde muy chico he estado involucrado con temas de iglesia, con ministerios de jóvenes, y todo empezó eso ya hace algunos años, dirigiendo ministerios de jóvenes, predicando en algunos lugares. Y ya, bueno, ya estando aquí en Ecuador, busqué seguir con esta nueva carrera de dar conferencias, de conectar con la gente y ya hace un par de años lanzar el primer libro y dar el mensaje de Jesús a las personas que pudieran leerme y escucharme. Qué bien, Martín. Platícanos de tu libro, Lejos de Casa. ¿Es basado en tu vida, en tu experiencia, en tu testimonio? Sí, te cuento un poquito. Hace 8 años, y ya suelo fallarme un poco a veces en las fechas, soy un poquito a veces malo contando hacia atrás. Mi papá falleció y con el fallecimiento de mi padre fue algo bastante súbito, algo repentino, y al mismo tiempo ya tenía esta pasión de comunicar y de facilitar de alguna manera el mensaje de Jesús a las personas. Y esa experiencia de mi papá orquestó que las personas, sus familiares, tíos, nuestros familiares, de alguna manera estuvieran mucho más sensibles a escucharnos a mí y a mi hermano mayor. Y todo eso comenzó con un sentir de buscar crear algo para ellos, que ellos pudieran leer, que ellos pudieran conectar, que ellos pudieran escuchar. Y al mismo tiempo yo comencé a hacer una conexión entre mi historia del fallecimiento de mi papá con la historia del hijo pródigo. Hay algo interesante en todo esto. La historia del hijo pródigo es una historia bastante conocida, aún para personas que no van a una iglesia de forma recurrente. Entonces, partí de una historia que fuera muy conocida, pero quise ponerla en términos que sean un poco más contemporáneos y desglosarla para contar un poco el proceso de cómo una persona pierde la desconexión con Dios, pero al tiempo puede retomarla. Y esa desconexión que tenía el hijo pródigo, si bien conoces la historia, de su padre que lo da por muerto, de alguna manera yo podía entenderla porque tenía a mi papá que había muerto. Entonces, intento inicialmente con esta historia
conectar y escribir el libro, y en ese proceso de escritura sucede mi migración a Ecuador, y me doy cuenta que el hijo pródigo no solo tenía o daba a su papá por muerto, sino que al mismo tiempo estaba de alguna manera repatriado o expatriado, perdón, y no tenía casa o no tenía una patria, no tenía un país, no tenía una nación, no tenía una ciudad, no tenía una casa. Y todo este sentimiento de ser un foráneo, de ser un forajido, de ser alguien lejano, yo intenté también juntarlo con el mismo sentimiento inicial del fallecimiento de mi papá. Entonces, quise canalizar estas dos experiencias de migración y de pérdida y mezclar este sentir con lo que el hijo pródigo pudo haber estado también experimentando en su momento. Wow, wow. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo te sentiste después de que escribiste el libro? Los familiares para quienes iba principalmente, digo, tal vez no únicamente dirigido a ellos, pero por lo que me platicas, pues esa era una de las intenciones, ¿no? Como conectar con tus familiares, claro. Lo pudieron leer. Te cuento que el libro lo terminó lanzando en Ecuador, algunos de ellos no lo han leído, pero hay algo curioso con todo esto, es que el proceso del libro llevó bastantes años. Cuando yo intento colocarlo esto cronológicamente, demoró al menos unos 5 años desde que escribí la primera página. Y es que desde escribir hasta lanzar el libro hubo un proceso no solo de formación, de investigación, de aprender a escribir, de reformular ideas, de hacer ideas mucho más interesantes, atractivas, que fueran un golpe para mi corazón, pero también al mismo tiempo un golpe para el corazón de otros. Me encuentro con algo que yo suelo hablar mucho cuando me preguntan del libro, y es que mis críticos internos, al final de ya tener el libro escrito, no me permitían publicar el libro. Entonces, o sea, tú esa mismo lucha... no estabas... Sí, no estaba totalmente convencido. Y esa lucha interna de será suficientemente bueno, de será leído, de estará correcto, de será lo que la gente estaba esperando, será suficiente. Todas estas preguntas, sin duda alguna, golpearon muchas veces mis pensamientos. Yo creo que toda persona que le encanta crear, que le encanta hacer arte o hacer innovación de alguna expresión, se encuentra con esto, que sus críticos internos terminan jugándole una mala pasada. Y el entender que mis críticos internos me estaban jugando esto, creo que fue uno de los quizás puntos más valiosos que yo puedo rescatar del resultado del libro, más allá de cuántas personas lo hayan leído y todo esto, porque gano mucho al yo poder discernir cuál es mi voz interna, cuáles son mis críticos internos y cuáles son las voces en mi corazón que quizás estaban o estarán limitando crear algo. Entonces, es algo fantástico que yo puedo sacar del libro, más allá del resultado en números que la gente suele mirar, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiempo te tardó para sobrepasar esta barrera que tú mismo te habías autoimpuesto de cuando terminaste el libro a cuando finalmente lo decides publicar? Claro, yo creo que demoró... Hay varias fases de esta etapa, ¿no? Hay una fase que demoró al menos unos 8 meses, unos 10 meses, en los que yo había dejado el libro totalmente a un lado. Algo de mi corazón latía para que lo retomara y lo terminara de pulir y publicara, pero mi corazón estaba mirando hacia otros lugares y había perdido el enfoque totalmente. Luego de eso, que empiezo a retomar mis sueños arrinconados, yo comienzo a encontrarme con esta duda de que ya lo terminé, pero sigo sintiendo esta voz que no me hace sentir tan bien, ¿no? Eso quizás lidié al menos unos 6 meses, pero sabes que es full importante aquí. Yo tuve acompañamiento en esta etapa. En la primera etapa no tuve acompañamiento y quizás por eso demoré tanto, porque estaba lidiando totalmente solo contra ello. Pero para la segunda etapa ya yo me había decidido a buscar una editorial que me apoyara en el proceso de pulir el libro. Y esa editorial no iba a dejar que yo abandonara el proyecto. Entonces, claro, eso es bastante interesante porque el acompañamiento en estas etapas de conversación y de diálogo interno, que pueden ser bastante críticas. De duda, sí. De duda, de desánimo, de esa guerra interna que tienes allí, es mucho más llevadera si la tienes acompañada. Claro, claro. Ahora, entonces ya la editorial te forzaba a
digamos, a seguir adelante, y además te daba un sentimiento de, supongo yo, de cierta seguridad, de decir, ok, si ya la editorial lo está revisando y es para ellos un material que es lo suficientemente bueno, te ayudó, ¿no?, a pasar esa primera, bueno, esa barrera o esa puerta, que es el siguiente tema que me gustaría tocar, porque lo vi en un video tuyo y me gustó, y hablas de las puertas cerradas, y el testimonio que das ahí realmente fue una de las cosas que más me llamó la atención. ¿Nos puedes platicar de cuáles han sido tus puertas cerradas? Claro, te cuento un poco. En ese video que tú llegaste a ver, yo intento resumir un poco la experiencia de mis inicios en Ecuador. Y pasé un montón de puertas cerradas porque por ser migrante, por ser extranjero, y sobre todo en un año que todavía los migrantes venezolanos no habían hecho o generado este éxodo masivo que se generó luego. Yo migré en el 2016 y estaba iniciando apenas el éxodo. Y justo en esta etapa la gente no sabía cómo quizás legalmente contratar a un extranjero, cómo lidiar con un extranjero. Habían diferencias culturales que no eran tan entendibles o tan tolerables. Entonces, todo esto me genera un clima bastante difícil para mí al principio, sobre todo laboralmente. Y lo que hago es que básicamente llego a Ecuador y comienzo a repartir hojas de vida por montón, por montón. Y ya venía una hojas de vida son currículum, no sé cómo se dice en México. Currículum, sí. Sí, y en Venezuela ya había asistido a muchas entrevistas laborales y muchas me habían dicho que no. Y llego a Ecuador y también me encuentro con esta misma experiencia. Entonces, ambas cosas comienzan a golpear muy fuerte mi corazón con frustración, porque sin duda alguna siento que son puertas cerradas. En el caso de Venezuela, particularmente, yo llegué a contar las entrevistas laborales que fui. Y era aproximadamente entre 27 y 30 entrevistas laborales. Y esto sucedió al cabo de unos 6 o 7 meses. Era increíble porque empresas fascinantes, empresas multinacionales, estaban interesadas en mi perfil, y al momento de ya ir a firmar el contrato, justo el día de la firma del contrato me llamaban para decirme, hey, mira, lo siento mucho, pero entramos en una recesión económica y las contrataciones por ahora están pausadas. No sabemos qué va a pasar. Entonces, eso me pasó al menos unas 3 empresas multinacionales, y de alguna manera tuve que hacer una pausa y leer cuál era la señal de parte de Dios para mí de lo que estaba sucediendo. ¿Sentiste que era Dios mismo cerrando esas puertas o simplemente algo circunstancial? En el momento no sabía si era Dios, no sabía si responsabilizar a Dios de alguna manera, pero si bien sabía que si Dios no la estaba cerrando, al menos sabía que Dios la podía abrir. Y ese cuestionamiento me hacía sentir incómodo, porque me decía, Dios, yo creo en ti, tengo una relación que he construido contigo por muchos años, ¿por qué no me abres la puerta? ¿Qué está pasando? Y ese fue el punto que me hizo hacer quizás un cambio, porque si tú te quedas en ese pensamiento de solo cuestionar lo que Dios está permitiendo que suceda, comienzas a perder mucho tiempo y comienzas a amargar tu corazón. En ese punto es tan importante porque dices, ok, ¿cuáles son las señales y cuál es la lectura que tengo que darle a la situación que estoy viviendo? Porque no es normal que 27 puertas se te cierren en tu cara. Claro. Algo tiene que estar pasando. Entonces, sin duda alguna, comienzo a darme cuenta que Dios estaba queriendo otra cosa totalmente diferente para mí. Y ahí entra, para ponerle más detalle a la historia, llega un día mi mamá, y yo siempre bromeo con esto, mi mamá me corrió de mi casa, pero en el buen sentido, porque ella me dice, ¿por qué no te vas a otro país? Y me propone irme a Chile porque teníamos amigos en Chile. Al final pasaron un par de cosas, hubo un terremoto en Chile en ese año, en 2015 específicamente, y termino cambiando los planes para venirme a Ecuador, y hoy puedo dar una visión panorámica hacia el pasado y darme cuenta de que han sucedido tantas cosas aquí en el país que inevitablemente yo tengo que reconocer que fue el plan de Dios. Entre ellas, hace poco casarme. Entonces, yo me di cuenta que Dios ya sabía la historia, ya sabía qué iba a pasar, pero yo en aquel momento estaba un poquito lleno de incertidumbre. Claro, Dios sabía que tu esposa no estaba en Chile. Ni en Chile ni en Venezuela. Ajá, ni en Venezuela. Estaba aquí en Ecuador. Entonces, fíjate, cualquiera pudo haber pensado que estaba en esos países o otro país, pero Dios sabía cómo hacía las cosas, cómo movió las piezas. Y aún hasta conocer a mi esposa es toda una historia, porque fue de lo menos pensado. Entonces, este tipo de casualidades, entre comillas, te hacen ver que Dios siempre estuvo tramando algo.
Y cuando hay puerta cerrada es lo que tienes que tener como que tatuado en el corazón. Dios siempre está tramando algo. Pero saliendo de Venezuela, déjame te hago una pregunta, ¿cómo era el éxodo en ese momento? Porque hablas de un éxodo que empezaba a masificarse por la situación en Venezuela. ¿Era complicado salir del país o era algo relativamente sencillo? ¿Cómo es? Te cuento que lo que complicaba la situación es que el ingreso monetario, económicamente hablando, era muy difícil. Un pasaje, para ponerlo en términos actuales, de Venezuela a un país cercano era aproximadamente unos $500 promedio. Y las personas estaban ganando alrededor de $10 mensuales, $5, quizás me estoy equivocando, perdón, en los datos, pero no era más de eso. ¿Sí? Para nada más comprar un pasaje era una tarea titánica. Y si le sumas a toda esta situación, yo para poder viajar del país requería salir con todos mis documentos universitarios legalizados para poder residenciarme en otro país y poder ejercer mi carrera. Entonces, hacer que todos estos documentos estén legalizados, como el éxodo justo estaba por comenzar, todas las entidades públicas que legalizaban estos documentos estaban colapsadas. Esta era la cereza del pastel, que sin duda alguna salir del país era una tarea muy difícil. Yo recuerdo que en algún momento yo le dije la idea a mi hermano, y mi hermano me dice, o sea, él se ríe así como, pero ¿cómo vas a irte? ¿Sí? Y lo curioso es que yo me vine y 2 años después él vino a Ecuador y está aquí con nosotros. Qué bueno. Entonces, cosa que en algún rato él dudó, sin duda alguna todo terminó dándose. Wow, qué increíble. Oye, y luego platícame un poquito antes de pasar al siguiente tema, ¿cómo me dejaste con la incógnita? ¿Cómo conoces a tu esposa? ¿Cuál es la historia? Ya, te cuento. Sí, en algún rato hay una iglesia de Los Ángeles que abre aquí en Ecuador, digamos que una filial, o hoy día ya está creada, que es la iglesia Mosaic. Y ella conocía a Mosaic desde Los Ángeles, en algún rato había estado, era parte de esta iglesia por algún tiempo. Y cuando, claro, fundan o la abren acá en esos primeros pasos de la iglesia, ella está totalmente involucrada. Y yo, por curioso, porque estaba leyendo los libros del pastor, decido ir. Y en una de estas noches, al final nos presentan, pero pasa desde esa fecha que nos conocemos hasta que volvemos a reencontrarnos y a comenzar a salir ya para conocernos, pasan al menos unos, si no me equivoco, unos 9 meses sin hablar. Entonces es curioso que ahí nos conocemos, pero pasaron 9 meses que no interactuamos, no nada, ya no habíamos visto, no nos volvimos a ver, de hecho, y ya casi que al final del año, eso fue creo que si no me equivoco el 2019, volvimos a reconectar y salimos y en esa reconexión pues terminamos casados. Wow, pero en resumidas cuentas, muchas gracias, fue una reunión que yo solo fui por curioso y ahí nos conocimos. Wow. A veces no son coincidencias, ¿no? Ya es el plan de Dios que así pasen estos tipos de cosas. Antes de pasar a la siguiente pregunta, platícame un poco de en qué momento sentiste que esas puertas empiezan a abrir. Es decir, porque tú llegas a Ecuador y comentas que por tu situación pues, migratoria y tal vez no conocías mucha gente, pues seguían las puertas como que medio cerradas, ¿no? O sea, ¿en qué momento empiezas tú a ver la mano de Dios obrar y abrir esas puertas? Mira, hay diferentes experiencias que puedo contarte de puertas abiertas, ¿sí? Yo te puedo decir la primera, y aún era justo antes de venir a Ecuador. Cuando estoy una semana antes de venir, hay una familia que me conocía desde chiquito, pero yo no era muy cercano a ellos. Y esta familia se entera que yo iba a venir a Ecuador y ellos ya vivían aquí desde 1 año y medio antes de mi llegada. Esta familia se pone en contacto conmigo y se ofrece para darme hospedaje, inicialmente por el tiempo hasta que pudiera conseguir un empleo, pero esto se extendió y terminó siendo unos casi 3 meses. Y hoy día somos muy cercanos. Lo curioso es que yo no tenía dónde llegar y yo creía que llegando quizás a un hotel o a algún otro lugar que yo pudiera haber arrendado, yo podía salir adelante. Y seguramente capaz lo hubiera logrado, pero cuando yo vivo la experiencia junto a ellos dentro de su hogar por esos 3 meses, o
su orientación, su cariño, su afecto, su guía fue tan, pero tan valiosa para mí, porque me hizo darme cuenta de que yo realmente necesitaba una familia que pudiera acogerme en mis primeros meses de llegar al país, porque la transición que yo no lograba dimensionar era muy fuerte emocionalmente. Entonces, la primera puerta abierta que yo me di cuenta es que se abrió la puerta del hogar de ellos. Y ese hogar representó un hogar para mí. Entonces, ahí yo comienzo a ver la primera puerta. Las siguientes, puedo hablarte de algunas de empleo que se fueron abriendo. Hay una muy curiosa, y quizás fue mi primer empleo como ingeniero acá ejerciendo. Esta empresa me llama, me contrata y comienzo mi primer día de trabajo, ¿sí? Y yo feliz porque estoy en una oficina, estoy cómodo con mi escritorio, mi computadora, gente, asistente, tengo todo. Y ese día por la tarde me despiden. Wow. El primer día de trabajo. ¿Cómo? ¿Por qué? No había cometido nada, no había cometido ningún error, pero los gerentes me cuentan que días antes una persona había sido contratada en ese cargo, pero había renunciado por una calamidad que había pasado. Y el día que yo ingreso, esta persona llamó para decir que quería volver. Y aparentemente el perfil de esta persona para ellos era mucho más conveniente que el mío. Ya, ok. Entonces, claro, ellos deciden tomar esta decisión que a mí me pareció muy poco profesional, pero deciden tomarla. Y yo me quedé, yo había renunciado a un trabajo que era pésimo el trabajo que tenía, pero había renunciado a ese trabajo para estar con ellos. O sea, y ese mismo día que había renunciado, me quedé sin nada. Y es curioso porque yo salgo golpeado, la verdad. De hecho, camino del trabajo a mi casa por una media hora reflexionando, dialogando e intentando discernir la situación. Y me tranquilizo, a los días me tranquilizo y vuelvo con la búsqueda nuevamente y no puedo hacer más nada que seguir buscando empleo. No obstante, yo recuerdo que una semana justo después de mi despido, me llama la empresa nuevamente para contratarme. Y me llama, me dice, Martín, ¿deseas volver a trabajar con nosotros? ¿Quisieras este cargo? ¿Estás dispuesto? Y yo, claro que sí, pues no tengo nada. Y trabajo por ellos por 1 año. Y me encanta contar esta experiencia porque yo logro ver que en ese año ellos lograron, y de alguna manera creo que fue la excelencia y el trabajo disciplinado de mi parte, pero al mismo tiempo el favor y la gracia de Dios en ello, de que de 6 proyectos que ellos hacían anualmente, sacamos al menos unos 12 proyectos. O sea, duplicamos la cantidad de proyectos en el año que yo ingresé. Entonces, fue una experiencia para mí interesante porque fue muy enriquecedora. Solo duré 1 año con ellos y ya cambié a un nuevo empleo mucho más interesante, pero esa para mí fue una puerta abierta para seguir haciendo carrera y fue una puerta que se abrió de una forma muy curiosa, ¿no? Sí, está muy interesante. Y bueno, de ahí, ¿en qué momento empiezas a tener como cierta estabilidad? En ese trabajo comienzo a tener estabilidad. Básicamente 1 año después de haber salido del país. Ya. Y mi pregunta va en el sentido de que luego empiezas ya como a dar este tipo de conferencias y bueno, te quería preguntar de tu workshop, Dreamstorming. ¿En qué momento empieza Dreamstorming? ¿Qué es Dreamstorming? ¿Y qué es lo que podemos esperar con ese workshop? Te cuento, sin duda, todos estos minutos que he contado anteriormente han tenido que ver mucho con mi llegada e intentar crear los pilares para estar tranquilo y poder seguir creando, ¿no? Claro. Solo para introducir un poco el tema, normalmente la gente habla de salir de la zona de confort, pero me gusta mucho aclarar siempre que la zona de confort a veces es necesaria para poder crear. Y yo necesitaba ese primer año crear una especie de zona de confort que me permitiera seguir avanzando, para seguir creciendo. Entonces, ¿qué sucede? En todos estos años, sobre todo los últimos 2 años, yo decido estar en una nueva iglesia, una iglesia que sin duda fue muy valiosa para mí. Hoy ya no estoy con ellos, hemos hecho unos pequeños cambios acá, pero en este espacio comienzo a elevar un poco mi voz, a tener mucho más alcance en la ciudad. La iglesia ha sido muy fuerte, el desarrollo de la iglesia en la ciudad, entonces mi voz comienza a ser un poco más escuchada, al mismo tiempo todo se alinea con el lanzamiento del libro y el crear esta especie de influencia en esta ciudad me permite ahora me invita a pensar en un nuevo proyecto. Claro. Ya había pasado el efecto del libro y digo, ok, quiero un nuevo proyecto que siga alimentando a las personas y que siga siendo de alguna manera inspirador para otros.
Y nace la idea de crear Dreamstorming porque pensaba en ese tiempo era mi novia o ya mi esposa, de crear una lluvia de ideas. Y la gente normalmente tiene una lluvia de ideas, pero ¿qué sería si tuviéramos una lluvia de sueños? Una lluvia de sueños. Entonces, en esta tormenta de ideas, en esta lluvia de sueños, lo que estábamos pensando es cómo trabajar o de una manera potenciar el sueño de otros. ¿Sí? Mucho de la experiencia que pude ganar con haber culminado el proyecto del libro, con haber creado una voz y crear una especie de liderazgo en la ciudad, con el mismo hecho de haberme levantado de una situación bastante crítica de mi país, salir a otro país, todas estas experiencias, de alguna manera canalizarlas en una especie de taller que permitiera justamente crear herramientas para no solo tener lluvia de sueños y que se queden como ideas allí plasmadas en un papel, sino que llevarlas a la ejecución. Entonces, básicamente es un taller que lanzamos el año anterior y esperamos seguir lanzándolo cada cierto tiempo, con la intención justamente de trabajar en los sueños de las personas y de alguna manera no solo inspirarlos y motivarlos, sino que darle herramientas que sean oportunas y efectivas para la consecución de estos sueños. Wow, pues muy bien. Qué excelente concepto, ¿no? Pues es como brainstorming, pero dreamstorming, como el dicho, ¿no? El proceso de aventar ideas, pero en lugar de aventar ideas, pues está muy interesante porque avientas sueños, ¿no? Yo sueño con esto, sueño con aquello, y en tu taller, en tu workshop, ayudas a como canalizar estos sueños y convertirlos en algo más factible y en algo más realizable a través de procesos y de acciones a tomar, ¿no? Creo que es uno de los eslogans, ¿no? O es el eslogan, ¿cómo lo llaman? Sí, básicamente era eso, crear procesos para llevarlos a la acción. Entonces, fue interesante el primer lanzamiento que hicimos porque pudimos luego ver resultados de algunos sueños de algunos chicos que se inscribieron a este taller. Entonces, todo este tema de sueños, de inspiración, de crear legado, de trabajar en convertir sueños en proyectos, es una idea que a mí me apasiona, porque como te comentaba, ¿no? Mi formación es totalmente ingenieril, pero todo este lado espiritual que afortunadamente ha sido bueno construir, permite, ¿no? Canalizar toda esta idea de añadir fe y añadir estrategias para al final materializar lo que son estas ideas que tenemos ahí en la cabeza y en el corazón. Claro, claro. Que en muchas ocasiones pueden ser tu llamado, ¿no? Puede ser lo que Dios está poniendo en tu corazón para lograr tu propósito por el cual estás en esta tierra, en este tiempo. Y Martín, sin duda es una cascada de experiencias y de cosas que te ha tocado vivir en una corta edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 29 años. A mí me gustaría que fuéramos cerrando el episodio con algún mensaje de tu parte, con algún consejo para personas que estén pasando en una situación similar. Tal vez no necesariamente tratándose de emigrar de su país, pero tal vez dentro de sus mismos países o en cualquier otra situación en la que pudieran estar sintiendo que todas las puertas se están cerrando y no tienen una certeza de por qué, si es algo de parte de Dios o es algo que al final del día es para bien. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que se puede encontrar en una situación como la que tú viviste? Te cuento que yo le diría a estas personas que, como dije entre líneas en toda la grabación, Dios siempre está tramando algo. Y alinear nuestro corazón a lo que Dios está tramando es justamente el desafío. No es que Dios está durmiendo y se ha olvidado del plan para nosotros. Hay un verso que para mí fue quizás un pilar en esos tiempos, y es que uno de los salmos dice que no duerme el que nos cuida. Y efectivamente Dios no se ha quedado dormido. Y en esa dinámica, si Dios no se ha quedado dormido, Dios está muy despierto y está trabajando en ese plan. Entonces, por lo pronto, alguien que está enfrentando con las puertas cerradas tiene dos vertientes. Una, entender qué es lo que Dios está tramando con estas puertas cerradas. Porque yo creo que hay puertas cerradas a las cuales sencillamente tienes que dejar de tocar
y salir y tomar la invitación de ir a otras puertas. Uh-huh. Pero hay también otras puertas cerradas que Dios está invitando a que las enfrentemos y las toquemos con mayor fuerza. Uh-huh. Entonces hay que entender exactamente y discernir qué es lo que quiere Dios para el momento. Uh-huh. Porque en una, Dios está tomando o está invitándote a que prendas la valentía de soltar. Uh-huh. Pero en otra, Dios está invitando que aprendas la fortaleza de golpear Uh-huh. y de ser persistente. Claro. Entonces, sea cual sea la invitación, yo sé que Dios está tramando algo a través de una de las dos. Claro. Entonces, solo hay que diferenciar en cuál estás. ¿Cómo pueden discernir si es una puerta que deben de dejar o es una puerta que deben de tocar más fuerte? ¿Cuál sería tu consejo en ese sentido? El tema sería amplio, diríamos otra sesión, pero yo se las dejo en lo básico. De alguna manera, bajarle un poco el volumen a las voces internas e intentar conseguir la voz de Dios en esa pregunta. Porque habrían muchas más señales que pudiéramos leer. Por ejemplo, en mi caso y en mi experiencia, habían demasiadas puertas y por eso entendía que tenía que ser una puerta mucho más lejos. ¿Sí? Y esa quizás fue para mí mi señal. Pero para otras personas quizás solo tienen una puerta y hay que ver exactamente qué quiere la voz, qué está diciendo la voz de Dios allí. Entonces, yo solo te diría eso, intenta solo bajar un poco el volumen, bájale un poco la intensidad e intenta discernir qué quiere decir Dios en este tiempo. Excelente, excelente, Martín. Y bueno, ¿qué viene para Martín ahora? ¿Sacas su otro libro? ¿Sigues con el workshop o tienes algún otro plan? Linda pregunta. Te cuento que sí, estoy trabajando. Inicialmente estoy trabajando en un nuevo libro. Voy a dejarlo por acá por sentado. Casi nadie sabe de esto. Solo muy poca gente que está cercana, pero ya lo cuento de una forma un poquito más pública. Estoy trabajando en un libro que tiene que ver con la pasión. Okay. ¿Sí? Y en esta dinámica de la pasión, creo que muchos de nosotros hemos querido tirar la toalla y nos sentimos en lo que un término se ha vuelto muy tendencia, que es el burnout o el estar quemados. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo podemos permanecer encendidos sin quemarnos? Entonces, por ahí van los disparos. Okay. Ahí está, la idea todavía está cruda, es un bebé todavía en gestación, pero esperamos en algún rato lanzarlo. Pues lo esperamos con mucha expectativa, Martín, y ya sabes que tiene las puertas abiertas aquí en Varón Alfa para venir a platicarnos cuando esté más cercano el lanzamiento y poder conocer un poco más de ese nuevo proyecto. Y bueno, pues gracias. Finalmente... Muchísimas gracias, Martín. ¿Dónde te podemos encontrar las personas que quieran conocer un poco más, tal vez comprar el libro de Lejos de Casa o estar pendientes de las nuevas fechas del workshop de Dreamstorming? Vale, puedes conseguirme en Instagram como Martín Sandoval _. Igual puedes conseguirme como Martín Sandoval en Facebook. Y si deseas adquirir el libro, desde allí puedes llegar a los links, a los enlaces para llegar a la compra del libro, pero de todas maneras está en Amazon. Entonces, allí con todo gusto para servirles a todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias a todos por escucharnos. No olviden darle like al video y suscribirse en YouTube o en Spotify o cualquier otra plataforma en donde nos estén escuchando. Gracias a todos. Bendiciones. Hasta luego.